España, trajeron un caballero. Yo lo vi bien mal porque estaba en una, ¿cómo se dice? Cuando lo cargan, ¿cómo se llama eso? Una camilla. En una camilla lo trajeron a la campaña y habíamos anunciado la campaña por la televisión, por la radio, que teníamos una cruzada de milagros en Victorville, California. Llegó el hombre, yo le puse la mano y le dije, recibe vida en el nombre de Jesús. Y ¡pam! Pegó un salto y salió caminando. No lo vi más. No lo vi más. Al año siguiente regresé y fui a Tijuana, pasé a Ensenada, México. Y yo hasta lloré cuando vi la gente, hermano, se parecían a mi abuela. Vi una montaña donde se crió mi mamá, igualito era. Digo, wow, es igualito a mi pueblo. Y usted sabe algo, hermano, que cuando estoy caminando, me dice el hermano que está conmigo, pastor, tengo hambre, vamos a comer. Y cuando entro adentro, el dueño del restaurante me queda mirando y me dice, pastor, ¿tú me conoces a mí? Sí, pastor, me dijo, yo fui a una campaña suya en Victorville el año pasado. Mi esposa me sacó agonizando del hospital porque vio una propaganda que iban a haber milagros en California. Y cuando salió, pasó la frontera, estaba vivo. Cuando llegó a Victorville, se murió el hombre. Se murió, hermano. Y dijo la mujer, pues yo no voy a manejar tanto para llegar hasta aquí. Tíreselo al pastor que haga lo que pueda. Y se levantó el hombre, hermano. Fuimos a la cocina. Le dijo al cocinero, hazle todo lo que te pida. Hay langosta, no, pastor, yo no como langosta. Dame un pollito, porque yo en eso sí soy bien humilde. Dame unos pollitos. Y el hombre lloraba, hermano, y me abrazaba el hombre y me abrazaba. Y me decía, pastor, quédese aquí. No, tranquilo, varón. Hay que seguir, hay que seguir. Todavía hay almas que salvar. Todavía hay enfermos que orar por ellos para que se levanten y sean sanados. Den un aplauso fuerte al Señor. Agradecemos, hermano, a todos los hermanos que están aquí. Muchas gracias. A la dueña a la dueña Entonces la próxima vez no le pido a la iglesia a la hermana, se lo pido a Dios. Entonces, usted es la pastora, hermana, qué bueno. Todos los pastores, nuestro hermano William, yo conozco a ella de muchacho. Yo tenía pelo, mire, tremendo. Cuando yo conocí a su pastora, tampoco, hace muchos años conocemos. Ella fue miembro de la iglesia de nosotros, de la Asamblea de Dios. Una mujer muy querida, muy amante de las misiones. Estoy muy agradecido, hermana, por recibir a mi hermano Ángel Herbert. Yo le pedí, por favor, que hiciera una diferencia con él y lo hizo. Estoy muy agradecido, pastores, muchas gracias. Todo lo que se hace para el Señor, el Señor le va a recompensar grandemente. También, thank you so much, Pastor Edward. Thank you. I called this morning for you because you are so important to us. You know, you share your ministry, your time with us. It's very welcome. Siempre estamos muy contentos de que usted pueda compartir con nosotros su ministerio. Y sabemos y estamos orando, pastor. We pray a lot for your ministry, your church, your family, and your business. Amen. Because this is the business man of God. Son las cosas de Dios, hermano. Dios usa nuestros negocios, nuestras finanzas. Amén. ¿Para qué? Para bendecirnos, hermano. Bendecirnos. Yo le doy gracias a Dios, pastora, porque para mí al principio como evangelista fue difícil vivir por fe. Muy difícil. Y para colmo, nuestro ministerio creíamos mucho en ayudar. Levantamos 300 iglesias en Cuba. Levantamos una iglesia en Kabul, en Afganistán. Levantamos iglesias en la China comunista, en Rusia. Ayudamos en Australia, compramos un templo en Melbourne. Trabajamos muchísimo. Tenía un presupuesto de $35,000 mensuales para poder vivir. Yo sé que hay mucha gente que no se puede ganar 1,500. Yo me tenía que ganar $35,000 todos los meses para poder suplir las necesidades de nuestro ministerio. Yo oraba a Dios, yo oraba como nunca y decía, Señor, hasta que el Señor me sacó del ministerio y me puso como pastor. Entonces me mandó a guayar la yuca, pastora, a guayar la yuca. Tuve tres años sin salario. Aquí hay un hermano que me vio cuando empecé, sin nada.
mi esposa sin trabajo, yo sin trabajo porque mi esposa no me dejaba salir de evangelista porque decía que el pastor no puede salir. Entonces me tenía pillado ahí en la iglesia. Y yo terrible, hermano. Y entonces los biles, la casa y los gastos. Y yo dije, wow, ¿y ahora cómo voy a hacer para poder suplir las necesidades de mi hogar, de mi vida? Qué cosa tremenda, hermano. Una mañana el Señor me dijo, bueno, varón, ahora me dice el Señor a mí, tú me vas a explicar quién es el que está llevando tu vida, tú o yo. Así me habló el Señor, hermano. Y yo le dije, no, Señor, yo tengo entendido que tú eres el que está llevando mi vida. Pues entonces, ¿qué tú haces llorando ahí como un zángano, como un tonto? Esa palabra está mal usada, perdona, hermanito, pero como un tonto. Cuando usted está pidiendo algo que usted sabe que no tiene motivo por qué usted preocuparse. Gloria a Dios. Estoy orando una mañana, hermano, suena el teléfono. Pastor, ¿quién habla? Soy el pastor Samuel López, no me acuerdo el nombre bien. Sí, ¿qué pasó? Mire, varón, la iglesia tuvimos una bendición grandísima. Yo me convertí en una campaña suya en Australia. Oiga, hermano, lo llamo desde Melbourne. Oh, sí, hermano, ¿y qué pasó? Mire, la iglesia se ha reunido y ellos han decidido mandarle $25,000. ¡Aleluya! Y mire, me dijo, no es para la iglesia, no es para el ministerio, es para usted y su familia. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo digo, wow, de verdad que el Señor sí toma cuidado. Amén. Entonces yo, mi esposa es una salvadoreña, tengan cuidado con la salvadoreña, yo le tengo miedo a la salvadoreña. Terrible, hermano, tengan cuidado con la salvadoreña. Ay, mire, la primera salvadoreña que yo conocí, me tuve que casar con ella, hermano. La primera, muchacho. Y ahí todavía la tengo en casa. Santo, gloria a Dios. Entonces habíamos estado en El Salvador predicando y mi esposa levantó un grupito de 80 niños y el pastor le dijo, sierva, ¿y ahora qué hago con estos niños? Si yo no tengo casa, le digo, y tampoco tengo un templo para meterlos. Y mi esposa se comprometió a comprarle el templo. Eso es lindo cuando las mujeres se comprometen y los maridos son los que pagan. Esas fe son terribles. Entonces yo pagué mi deuda y me quedaron 10,000 pesos. Y yo dije, wow, con esos 10,000 pesos yo voy a tirarme panza arriba feliz. ¿Y a dónde cree usted que fueron a parar los 10,000 pesos? A El Salvador, hermano. Porque la Biblia dice, dame a mí primero. Y yo sé que la pastora de ustedes tiene una escuela para graduar a cualquiera. Y sí, la hermana tiene un testimonio que yo me quedo bobo, digo, wow, tremendo testimonio, y el Señor la ha bendecido. Pero yo me alegro mucho. Entonces, hermano, no es fácil. Llevo más de 20 años celebrando el día de Pentecostés, todos los años lo mismo. ¿Y usted sabe cuál es el tema del año que viene del día de Pentecostés? Más de lo mismo. Ay, padre. Hay que llover sobre mojado. Sí, para el que no le gusta, aquí hay más. Sí, hermano. Y el obispo Santo Román fue el que me dijo aquel texto que dice, ir por buscar la senda antigua y seguirla. Más de lo mismo. Y este año estamos bajo el tema, los que no han doblado su rodilla ante Baal. Y déjeme decir, hermano, que no es fácil, todos los años, invirtiendo dinero, invirtiendo, y todo el mundo en contra, y todo el mundo en contra, y todo el mundo... ¿Y dónde está la gente que cree en Dios? Están escondidos, hermanos, se esconden en la iglesia. No hay que escondernos. Yo no me puedo esconder del mensaje que Dios me dio. Creo que Dios me llamó, me ha dado un mensaje, y ese mensaje hay que proyectarlo. Sigo creyendo, yo soy que rajatabla, sí, rajatabla, anticuado, lo que usted le quiera llamar, yo soy eso. Y sigo para adelante. Y usted sabe que yo venía orando y decía, Señor, y estaba yo
leyendo cuando Felipe bajó a Samaria y ese mensaje me impactó mi corazón. Tenemos que bajar a Samaria y hay que revolucionar Samaria. Yo vi a Nueva York como Samaria, New Jersey, Connecticut como Samaria. Dije, hay que bajar a Nueva York, a Connecticut, y hay que armar un revolú allá abajo. Y de repente me conecto con el hermano Ángel Herbert, y él salió con los que no han doblado su rodilla ante Baal. Y yo dije, me empecé a estudiar y me di cuenta que ese mensaje salió del libro, en el libro de los Reyes, pero fue en Samaria, el mismo lugar donde Dios me había hablado que celebrara. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con Israel? Estaba cautivo, estaba secuestrado. Los profetas de Baal estaban acabando. Entonces, en el Nuevo Testamento estaba Simón, que manipulaba el dinero, la gente, los milagros, todo lo manipulaba. Tenemos mucha gente embelesada, con títulos, doctorados, apóstoles, apóstatas, y tanta cosa. Y alguien me llamó y me dijo, varón, queremos darte un doctorado y qué sé yo. Y yo siempre lo digo, si le molesta, pues yo lo repito. Y yo dije, no, papo, tranquilo, yo me quedo poniendo curita de niño. Yo soy enfermero, hermano, tranquilo. Yo estudié 12 años, pero me faltan 4 más para el doctorado. Y al otro día me llamó uno ahí que tiene una universidad y me dijo, bueno, varón, ya tengo 40 pastores que le voy a tirar un doctorado en el pecho. ¿Y usted se quiere anotar? Le dije, no. ¿Cómo es eso? Eso no es un balón, hermano. Eso no es un globo. Son cosas que uno tiene que estudiar, tiene que quemarse las pestañas. Y entonces el mensaje pues sale mucho mejor. No voy a tomar más tiempo, quiero que el hermano me traiga el asunto, el coso. Nuestro hermano Ángel ha sido de mucha bendición y me ha sido de motivación. Cuando lo vi, sentí como que yo era así como él. Vine con ese entusiasmo a Nueva York y dije, Señor, permíteme que no se me apague el fuego. Amén. Y esta noche, a insistencia del populacho, asistencia de la mayoría, queremos reconocer, pastora, venga por aquí, por favor. Voy a pedir a mi fotógrafo particular que me saque una foto para el video, por favor. Con el hermano Martín Chávez, pastor, con mucho respeto, pónganlo por aquí. Sacamos una foto con los hermanos, no se peleen. Muchas gracias. Es el predicador de esta noche, es el fundador y estaba un miembro de mi iglesia, el hermano, otra fotito por favor, con el hermano. Estaba con mi hermano Daniel Estrada cuando el pastor me dejó a mí sin hablar conmigo, me dejó mi hermano, aquí yo le entrego a usted, me dijo, ¿cómo es eso, muchacho? La asamblea de Dios aquí son diferentes, tú viste, te avisan 6 meses antes, te dan 3 entrevistas. Mi hermano me soltó la papa en la mano, hermano, pero estamos contentos y agradecidos y esperamos que el Señor le siga usando, que dé los informes. El hermano está haciendo una escuela de estudio hebraico terrible, hermano, poderoso. También está haciendo de bendición como predicador. Va a haber una graduación el día de Pentecostés, el 29 de mayo. Se van a graduar los estudiantes de estudios hebraicos, se van a graduar ahí con el hermano. Así que el hermano va a tener una parte especial, va a ser un evento maravilloso. Dios le bendiga. Que Dios le use. Muchísimas gracias. Realmente han quebrantado mi corazón una vez más. Me dijeron que hay que ser en el ministerio cara dura, pero corazón blando. Y yo tengo el corazón blando y estas cosas me emocionan mucho. Tomen asiento, hermanos. Muchísimas gracias. 25 años en los cuales, si no hubiera sido por el Señor, no hubiéramos podido haber hecho nada. ¿Escuchó? Conocí al Señor muy joven, a los 22 años, en Buenos Aires, Argentina, y ni bien lo conocí, empecé a servir. Y empecé a trabajar con los jóvenes y ser pastor de jóvenes.
y a los 26 años me ordenaron al pastorado como pastor evangelista. Y bueno, desde ahí no hemos parado de predicar la palabra del Señor y esperamos seguir otros 50 o 100 años más, lo que Dios quiera. Pero en sus manos están nuestros tiempos. Queridos hermanos, en esta noche yo tengo una palabra muy especial. Hoy estuve orando por esta reunión, orando mucho, y lo que el pastor Edward contó me confirmó lo que hoy tenía que predicar. Queridos hermanos, muchos de nosotros en nuestro ministerio y en nuestra vida estamos sufriendo oposiciones. ¿Sabe lo que son oposiciones? Son puertas que no se te abren y tú las golpeas y empujas y no puedes. O son distintos obstáculos que encuentras en el camino que te impiden ir en la dirección que tú deseas. Obstáculos y oposición son esas luchas que a veces parecen invisibles. Juicios, problemas, calumnias, situaciones que escapan de tu control, que tú dices, pero venía todo tan bien, estaba todo tan tranquilo y ahora se me empezó a mover la tierra. ¿Qué está pasando? Estás viviendo una oposición. Queridos hermanos, esta semana yo he vivido oposiciones como nunca antes aquí en los Estados Unidos. Ahora, ¿pero por qué vienen las oposiciones? ¿Qué son las oposiciones? ¿De dónde proceden? ¿Cuál es el motivo? Y hoy el Señor me dio una palabra de revelación con respecto a las oposiciones personales que tú estás sufriendo. Hay ministros de Dios que están sufriendo oposición en su propia familia. Y tú te preguntas, ¿pero cómo puede ser esto? Hay otros que están sufriendo oposición en su cuerpo. Te dicen, no, usted está enfermo, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro. Hay otros que están sufriendo oposición por persecuciones. Hay países donde hay gente que es asesinada por su fe, por tener una Biblia, por creer en el Señor, por reunirse, como nosotros lo estamos haciendo. Pero hoy empecé a leer un texto y el Señor me dijo, no es por ahí, empieza antes a leerlo. Y cuando empecé a leer antes del texto que yo quería compartir hoy, comprendí el motivo de la oposición. Yo le pido que por favor entre en su Biblia, no que busque, sino que entre en su Biblia, porque hoy nos vamos a adentrar en la palabra de Dios. Hoy vamos a discernir con revelación la palabra del Señor. En San Lucas, capítulo 8, yo quiero agradecer a los hermanos que han venido conmigo, a Maris y su hija Esperanza, también su hija, al hermano Andrés Sánchez, al hermano Félix, a Wilfredo, a los pastores que nos acompañan. San Lucas capítulo 8, tomen asiento porque vamos a leer mucho, se van a cansar. Dice, aconteció un día, versículo 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos Jesús y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Escuche, el objetivo de Jesús era ir al otro lado del lago. Yo conozco muy bien la geografía de ese lugar. Él estaría en Capernaum, en la parte oeste del lago, y él decide cruzar a un lugar que se llama Cursi, que está en la parte este del lago, donde era la región de los Gadarenos. Ahora escuche, él quería pasar a ese lado, él tenía un propósito, pero, diga conmigo, pero, versículo 23, pero, mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Escuche, ¿usted se encontró alguna vez en peligro? ¿Se encontró con que se estaba ahogando, con que no podía más? Mire, esto fue lo que pasó. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe?
y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Esta es la parte que Dios me dijo que leyera. Pero el mensaje que yo quería empezar comienza en el versículo 26. Pero esta primera parte tiene un fundamento tremendo en el mensaje de esta noche. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad. Diga conmigo, un hombre de la ciudad. Un hombre, diga conmigo, de Nueva York. O del Bronx. O de New York East. O de New Jersey. Un hombre se acercó de la ciudad. Significa que era un ciudadano. Era un vecino. Alguien que vivía allí en la ciudad. Mire, y esto tiene mucho que ver, porque el plan del Señor era llegar a ese lado por este hombre. Por eso la tempestad, por eso las olas y el viento, y por eso la barca se hundía, porque el espíritu inmundo no quería que Jesús llegue a ese hombre. Si usted tiene oposición en su vida, en su ministerio, en su familia, es porque el diablo no quiere que usted siga caminando en esa dirección. Es porque el enemigo quiere frustrarte tus pasos, que te des vuelta y que retrocedas. Pero el Señor no retrocedió en la barca, sino que Él se durmió confiado. Los que sí estaban atribulados eran los discípulos. ¿Cuántos hay discípulos del Señor aquí? Nosotros estamos atribulados, pero el trono de Dios no está en crisis ni en tribulación en ningún momento. Si hay algo que permanece firme para siempre es el trono de Dios. Amén, gloria a Dios. El trono de Dios está estable. No hay terremoto, no hay revolución, ni siquiera Satanás pudo con su revolución estremecer el trono de Dios. Nosotros sí vamos a tener dificultades, y más si estás haciendo la voluntad del Señor, se van a levantar vientos contrarios y tempestades que serán fuerzas invisibles de maldad para frenar tu carrera en Cristo. Estamos hablando de espíritus y de demonios, ¿escuchó? Que están oponiéndose a tu vida y a tu ministerio. Ahora dice, al llegar a la tierra, vino a su encuentro, diga conmigo, un hombre de la ciudad. ¿Apareció un demonio? ¿Apareció una sombra? No, apareció un hombre de la ciudad que era un endemoniado. Era el punto de contacto entre las fuerzas de la oscuridad y la tierra. Ese hombre era un medium entre el mundo de las tinieblas y el mundo de los vivos. Ese hombre era el punto de contacto que hacía que toda esa zona estuviera en terror. Sigue diciendo la palabra de Dios. Vino un hombre de la ciudad endemoniado que hacía mucho tiempo no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. No, dice que no vestía ropa. La ropa habla de dignidad. ¿Escuchó? Era una persona que no tenía dignidad, que no tenía ningún tipo de dignidad. Su dignidad, su reputación, estaban perdidas. No tenía ningún tipo de dignidad en su vida. Como podemos encontrar hoy gente a las 9 de la mañana tomando, desayunando con alcohol, o gente tirada, vomitada, endemoniada, gente que ha perdido su propia dignidad. Segundo, dice que hacía mucho que no moraba en casa, sino en los sepulcros. Queridos hermanos, este hombre había perdido su hogar y ya no estaba con los vivos, sino con los muertos. Mire, otro dice que estaba con los sepulcros
y entendemos que tal vez no era en tumbas y en cementerios, sino podemos creer que tal vez estaba bajo una influencia legalista de los fariseos y de escribas, a los cuales Jesús les decía que eran sepulcros blanqueados. Sea como sea, este hombre estaba en una condición espiritual tremenda, porque dice que al ver a Jesús, fíjese la violencia, lanzó un grito, un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Fíjese el primer ruego: te ruego que no me atormentes. Mire, cuando nosotros estamos teniendo un ministerio y vamos en la dirección que Dios quiere, te van a resistir vientos contrarios. El mar se va a embravecer. Las situaciones a tu alrededor van a cambiar del día a la noche y tú vas a decir: ¿y este huracán de dónde salió si era un día hermoso? ¿Cómo puede ser? Y va a venir alguien de la ciudad y te va a gritar. Yo me río con mi hermano porque esta semana nos pasó algo así. Y yo sabía, querido hermano Wilfredo, que estaba golpeando al gadareno de la región. Santo, gloria a Dios. Cada región, cada ciudad tiene un gadareno. Y un gadareno es una persona en la cual hay espíritus inmundos que se oponen a la obra de Dios en cada barrio, en cada área y en cada ciudad. Santo, gloria a Dios. Y usted tiene una oposición, usted tiene un gadareno. Hay alguien que no te aguanta, hay vecinos que no te quieren, hay gente, personas que te están resistiendo, que son instrumentos de Satanás. Te ruego, escuche el primer ruego, te ruego que no me atormentes, porque Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Escuche, lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. En una palabra, era incontrolable. Una persona incontrolable es aquella que no puede controlar su carácter, que no puede controlar su ira, que no puede controlar sus vicios, que no puede controlar sus bajas pasiones. Hay personas que son incontrolables. ¿Por qué? Porque hay una fuerza demoníaca dentro de ellos. ¿Escuchó lo que le digo? Cuando una persona es centro de espíritus inmundos, ya sea por el pecado personal, ya sea por un pacto satánico, ya sea por una vida de pecado, esa persona se torna incontrolable y se te va a oponer. Cuando tú quieras abrir la boca, ellos van a gritar. Cuando tú quieras servir a Dios, se te van a parar delante y te van a decir: por aquí no pasarás. Te van a desafiar. Y era un hombre de la ciudad. Era un vecino. Ahora escuche. Dice la palabra que Jesús le preguntó diciendo: ¿cómo te llamas? Y aquí habla el demonio. Y le dice: legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Una legión estaba compuesta por unos 6.000 soldados. ¿Escuchó? Y este hombre tenía un ejército de demonios en su vida. No tenía dignidad, había perdido toda costumbre moral, había cedido ante los impulsos incontrolables y era una fortaleza del demonio. Yo me río porque esta semana tuvimos que salir con mi hermano Wilfredo y fuimos a buscar el carro y había alguien parqueado justo en la entrada ahí. Yo, bueno, mirando, sacando, intentando llamar a la policía, vino uno loco. ¿A quién está llamando? Y vas a ver quién soy yo. Y yo estaba ahí. Pero yo entendí al instante que ese era el gadareno. ¿Escuchó? ¿Por qué? Porque primero a gran voz se empiezan a manifestar los demonios.
Tú estás bien tranquilo y de repente de la nada sale una tormenta. Y a veces ese gadareno puede estar dentro de tu hogar, pueden ser tus hijos, puede ser un familiar, puede ser un vecino del otro lado de la puerta, puede ser alguien de la iglesia, un carnal que se levanta y te hace la vida imposible para que tú no puedas avanzar llevando el evangelio donde lo tengas que llevar. Y tú estás peleando y te quieren distraer, quieren que tu fuerza tú la desvíes para otra situación. Mire, y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Jesús tenía autoridad sobre todos ellos. Y había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que les dejase entrar en ellos y les dio permiso. Yo quiero que usted comprenda qué clase de lugar era este. Gadara o Cursi, como se llama actualmente. Para nosotros los judíos, el cerdo es un animal inmundo. Es decir, que no eran judíos observantes de la Torá los que vivían en esa zona. Es más, los judíos ni querían ir para ese lado. Pero Jesús, como tenía un plan con ese hombre y quiso cruzar, se levantó una tormenta que hizo que la barca casi se hundiese. Fuerzas invisibles estaban saboteando el plan de Jesús. Pero cuando el Señor llega, ya las fuerzas se transforman en visibles con ese gadareno de la ciudad. Dice que era un hombre de la ciudad. Queridos hermanos, Nueva York, Bronx, Manhattan, cada área tiene un principado y un hombre fuerte. En algunos casos esos hombres fuertes pueden ser influyentes, pueden ser autoridades, pueden ser gente que tiene dinero, recursos, puede ser gente de la mafia, pero también pueden ser dealers, vendedores de droga, gente que maneja negocios turbios, es gente que tiene autoridad dada por las tinieblas. Y nosotros como iglesia no podremos avanzar en nuestra área. Tú no podrás avanzar en tu ministerio. Tú no podrás desarrollarte hasta que no te enfrentes ante ese gadareno. Amén. Usted puede dar una vuelta, puede ir para otro lado. Lo que va a ser negar, enfrentarse. Y siempre va a haber un enfrentamiento de poder. Acuérdese de Pablo. Hubo un encuentro de poder mientras Pablo iba hacia Damasco para perseguir a los cristianos, y ahí se apareció Cristo. Un encuentro de poder. Y Dios después decidió mandar a un discípulo, a un tal Ananías, para que vaya y ore por Pablo. Y este Ananías tenía tanto miedo porque sabía que era un hombre peligroso. Hay personas que a ti te parecerán peligrosas, difíciles, pero Dios te manda para que muestres la luz de Jesucristo. La pregunta es si estás dispuesto a cruzar al otro lado. Querido hermano pastor, querido hermano evangelista, capellán, diácono, cantante, salmista, querido hermano que está sirviendo a Dios, la pregunta es si estás dispuesto a cruzar al otro lado. Escuche, a un lado donde no te van a recibir muy bien, a un lado donde la gente va a parecer poco amigable, a un lado donde sabes que no te van a aceptar, a un lado donde sabes que hacen cosas inmundas. Jesús pisó con sus pies una tierra donde se criaban cerdos. Eso era lo más inmundo que podía haber. Pero el Señor lo hizo y Él nos dejó ejemplo que nosotros también podemos ir a lugares inmundos a llevar la palabra del Señor. Amén. Pero eso es una licorería, los cristianos no entramos. Póngase de acuerdo con un hermano unido en el poder y entre, no a tomar, sino a predicar la palabra del Señor. Escuche, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Ahora escuche, fíjese qué inteligentes los cerdos más que el hombre. Prefirieron matarse que vivir endemoniados. Y el pobre loco vivía endemoniado y feliz. Los cerdos fueron más inteligentes. Ahora escuche, los que apacentaban los cerdos, que era gente de la zona, que eran vecinos del gadareno, que eran vecinos de este endemoniado, que ya se habían acostumbrado a él,
sabían que había días donde no se podía ir por donde él estaba porque estaba medio loco, era violento, gente que ya, digamos, lo aceptaba como era. Dice que cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. ¿Y usted puede creer que incrédulos y vecinos endemoniados pueden predicar? Mire, la palabra de Dios dice que sí, porque yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. La región donde estamos hablando es la región de la Decápolis, donde había 10 ciudades. Y fueron a predicar por las 10 ciudades y por los campos de alrededor, comentando lo que había sucedido. Dice, saliendo a ver lo que había sucedido, vinieron, ¿a quién? A Jesús primero. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Sigue diciendo, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud, el segundo ruego, de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús no entra donde no es recibido, dice que entrando en la barca se volvió. Ahora la tarea él la cumplió. La ciudad no lo recibió. Yo el jueves me estoy mudando del Bronx, no sé por qué, pero puede ser algo así. Pero la tarea había sido cumplida. Santo, gloria a Dios. Ahora escuche, sigue diciendo, y el hombre, primer ruego, los demonios le rogaron que no lo atormente. Segundo ruego, la multitud le rogó que se marchase de ese lugar. Tercer ruego, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Escuche, ¿de dónde era este hombre? De la ciudad. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Escuche, ¿sabe cuándo esta iglesia y la iglesia de la ciudad va a crecer? ¿Sabe cuándo esta iglesia se va a multiplicar? No cuando salgamos a repartir trataditos, sino cuando empecemos a ejercer poder en el nombre de Jesús. Y no serás tú, no serán los pastores, serán los nuevos convertidos, los endemoniados libertados, quienes se levantarán, predicarán y traerán a sus vecinos. Dele la gloria a Dios. Cuando vemos la ciudad de Nueva York, gracias, yo veo endemoniados. Veo gente que habla sola. Veo gente que recoge basura en las calles. Veo gente sin hogares. Veo gente viviendo sin hogares prácticamente en los puentes y en cualquier lugar. Y me pregunto si en esta ciudad no será necesario encontrarnos con los gadarenos para que tengan un encuentro de poder. El problema es que nos da miedo enfrentar a los gadarenos. Nos da temor. Preferimos quedarnos en nuestra iglesia. Aquí somos salvos, no tenemos que enfrentarnos a nadie, que salir donde están aquellos perdidos. Gloria a Dios. Querido hermano, querida hermana, la iglesia no se va a multiplicar porque nosotros oremos pidiendo que vengan del norte, del sur, del este y del oeste. Podemos reclamar eso cuando hayamos ido al norte, al sur, al este y al oeste, pero no antes. Queridos hermanos, vamos a tener que enfrentar las potestades de las tinieblas como las enfrentó el Señor, sabiendo que había un propósito de ir al otro lado. Si tú estás sufriendo los embates de la tempestad, gózate, porque Dios te va a traer al jefe de los demonios de tu región.
¡Epa! Hay veces que antes de que caiga una tormenta tremenda se hace un silencio grande. Silencio. Usted dice, no escucho ni a los pajarillos cantar. ¿Por qué? Porque están huyendo, porque saben lo que va a venir, ¿verdad? Y tal vez ahora usted está viviendo ese momento de silencio. Prepárate, que no te tome desprevenido. ¿Por qué? Porque vas a tener un encuentro con tu Gadareno. Pero una vez que tengas el encuentro con el Gadareno, la gloria de Dios se verá en tu región. ¿Escuchó? Se verá en tu barrio, se verá en tu casa, se verá en tu familia, se verá en la ciudad. Pero debemos enfrentarnos a esas potestades de las tinieblas. Ay, pastor, pero no hable del diablo, que me da miedo. Mire, yo puedo no hablarle, pero que él está. ¿Escuchó? Y nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra estas fuerzas de las tinieblas. Y por eso es que hay ministerios que a veces se estancan, porque no comprenden que están luchando contra algo invisible que tiene algunos representantes que viven en tu ciudad. Hombres que sirven al diablo. Y tal vez hay vecinos tuyos que tú los ves y ni sabes, y esas personas son sirvientes de Satanás. Practican hechicería, brujería, hacen pactos de maldad. Pero tú tienes que tener la guía del Espíritu para poder discernir y reprender los espíritus inmundos. Amén. ¿Escuchó? Y acá tiene que ver con tu vida de intimidad con el Señor, con tu vida de oración, con tu vida de preparación, de buscar la palabra. Yo me imagino, ¿qué pasa si se te aparece uno y te dice, yo soy legión? ¿Verdad? Usted se para ahí, lo reprende o sale corriendo. No me diga. Pero querido hermano, tú que estás aquí, los que nos están escuchando por medio de la radio y del disco, estás enfrentándote a potencias espirituales de maldad. Estás enfrentándote a lo que está rigiendo este mundo, que nuestros ojos no lo ven. Tú ves la oposición, tú ves que se enoja la gente contra ti, tú ves que de repente todo se pone mal, se te inunda la casa, no sabes lo que pasa. Son potestades de las tinieblas que están intentando desgastarte. Y hay hermanos, mire, yo siento en el corazón que estaban a punto de abandonarlo todo, de lo desgastados que estaban en esa batalla, que estabas a punto de bajar los brazos, que estabas a punto de tirar la toalla, estabas a punto de rendirte, que decías, ya no puedo más. Y hoy te traigo una palabra, tú vas a poder, porque vas a cruzar al otro lado. Y no solamente cruzarás, sino que dejarás testimonio del poder de Dios. Me impacta cuando este Gadareno se fue, no haciendo su voluntad, porque él se quería subir en la barca con Jesús. Y el Señor no le permitió. Y dijo, no, tú te quedas aquí y vas a los tuyos a decirles cuán grandes cosas hizo el Señor. Amén. Y esto es impactante también, porque el Gadareno, si hubiera sido por él, hubiera sido un discípulo más, un apóstol más. Pero el Señor lo mandó que volviese a la ciudad, donde lo habían conocido, donde la gente se espantaba, para que cuente cuán grandes cosas el Señor hizo con él. Querido hermano, muchas veces debemos recordar de dónde nos sacó el Señor y ser testimonio allí de lo mucho que Cristo nos transformó. Es bueno que te vean aquellos que te conocían antes del Señor. Mire, nunca me voy a olvidar, hace muchos años atrás me encontré con una persona que me conocía antes de que yo conozca al Señor, y después que me conoció me dijo, ahora creo que Dios puede transformar a las personas. Si te transformó a ti, yo creo que Dios puede transformar a las personas. Mire, una persona mala era, tenía 20 y tantos de años, una persona mala. Mire, yo andaba con armas, era una persona... Ahora bueno, también, pero del lado de la justicia, ¿verdad? Se ve que...
Las cosas, bueno, pero Dios transformó todo eso, ¿verdad? Amén. Dios es muy bueno. Pero es un testimonio cómo Dios puede usar algo tuyo que lo usabas para mal, transformarlo para que lo uses para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Y yo estoy muy contento de estar reunidos hoy con ministros, pastores, siervos de Dios que hoy están recibiendo una inyección de vitamina espiritual, ¿verdad? Porque a veces tenemos que comprender que las situaciones que estamos atravesando no son comunes. Claro que no. En todo el mundo de las tinieblas se te está oponiendo para que no cruces al otro lado. Por eso las luchas que estás teniendo, por eso que no te alcanza el dinero, por eso que se levantan juicios, dificultades, parientes, enemistades, por eso, porque estás haciendo lo correcto. Si tú no fueras una persona eficiente para el reino de Dios, no te pasaría nada. Estarías con el carro del año, un buen sueldo, nadie te molestaría. ¿Por qué? Porque ya estás en las garras del diablo. Pero como nosotros estamos en la barca con Jesús, se levantan los vientos contrarios, se levantan voces a amenazarnos, pero con nosotros está aquel que tiene poder para hacer callar el viento, el mar y la tempestad. Dele la gloria al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. Hoy cuando Dios me dio esta palabra,